Amado Señor, te damos gracias. Gracias por permitirnos poder abrir tu palabra y aprender de ti, Señor. En este momento te pedimos que nos hables, Señor. Que seas tú, Señor, ayudándonos a entender tu evangelio, ayudándonos a entender, Señor, lo que tú anhelas, tú deseas de nuestras vidas, transformándonos, Señor, día a día, cambiando nuestros sueños, nuestro corazón. Señor, háblanos esta mañana. Que cada persona de este lugar, Señor, pueda sentir tu presencia a través de tu palabra, Señor, y pueda escuchar con sus oídos lo que realmente es tu voluntad. Dejamos todo en tu control, Señor. Dejamos todo bajo tu cobertura, tu bendición, Señor. Que tú vayas guiándonos en este tiempo. En tu nombre precioso, Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a ir a la palabra del Señor entonces y vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 1, versículo 12. Pero antes de hacer lectura de lo que dice acá, me gustaría hacer un pequeño preámbulo y contarles un poco de mi experiencia y de cómo yo he llegado a Cristo. Creo que muchos conocen mi historia, así que no voy a ser muy detallista, pero de todas maneras quiero hacer hincapié en algo importante esta mañana. Amén. Por ese motivo voy a contarles un poquito algo. Yo me convertí a mis 17 años al Señor, pero cuando yo me convertí al Señor, una de las inquietudes muy grandes en mi corazón era el hecho de que habían cosas que se habían congelado en mi vida. Y en los 2 primeros años, especialmente en mi vida cristiana, sentía que no había algo que realmente yo podía hacer por Cristo. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué a conocer al Señor, muchas de las cosas que normalmente muestran un cambio en nosotros de conversión, no había eso en mí, ¿no? Por ejemplo, especialmente en cuanto a ciertos patrones morales, o cosas que de repente uno siente que debe abandonar cuando se acerca al Señor. Personas que, por ejemplo, están luchando con la bebida, se acercan al Señor y luego después ya no están con la bebida, ¿verdad? O personas que de repente tienen un desorden en su vida y Dios va restaurando, y Dios hace eso, amén. Dios hace eso. Pero no era mi situación y no era mi caso. Cuando yo llegué a mis 17 años era como que un chico tranquilo, estudioso, trabajador, inocente, aunque no lo crean, normal, digamos, ¿no? Con su vida. Y parecía que yo ya era cristiano antes de ser cristiano, aunque no lo era. Era tipo Cornelio, si ustedes han leído ahí a Cornelio o a Nicodemo, ¿verdad? Que eran hombres piadosos del Señor. Entonces yo tenía cierto celo y conocimiento de Dios, aunque no me había convertido al Señor. Así que para mí esa transición no era tan visible. ¿Qué podía yo abandonar, digamos, no? ¿Qué podía yo hacer? O sea, si el pastor hablaba, jóvenes no tienen que ir a las discotecas, pues yo no iba, digamos, y nunca había ido. O jóvenes no tienen que beber, yo nunca había bebido. Entonces mis 2 primeros años eran como que parece que cambié solamente de lugar, ¿no? Y no sentía que realmente algo estaba pasando en mi vida. No sé si es tu caso, pero el hincapié que yo quiero hacer con esto es que, y no digo que Dios no cambie, Dios cambia vidas, Dios transforma, amén. Pero la cuestión aquí es que cuando yo llegué a la iglesia, una de las cosas que a mí me asombró demasiado, que me llamó la atención, era el evangelio. Entender el evangelio era un reto para mí y era algo que yo quería realmente saber. Quería saber qué es lo que realmente Dios quiere de mi vida. Porque hay cosas que yo ya no había estado para dejar, no habían cosas pendientes. Ahora, no es que era perfecto, yo sé que Dios te muestra también el hecho de moldear tu vida. Y habían cosas, pero para mí no eran cosas tan sorprendentes como alguien que de repente dejaba la bebida y decía, wow, ahí está Dios, gloria al Señor, ¿no? No era algo así. Entonces, cuando yo empecé a conocer el evangelio, me asombré realmente, y ahí entendí lo que realmente tenía que hacer, lo que Dios estaba pidiendo de mi vida, y eso es lo que yo quiero compartirte esta mañana. Yo quiero compartirte el evangelio, parte del evangelio, no todo el evangelio,
pero que tiene que ver con Jesucristo. Porque estamos hablando acerca de conocer a Jesucristo, y es una de las identidades de Cristo que muchas veces las iglesias olvidan, o nosotros olvidamos esto que es importante. Y para eso me gustaría que podamos ir a Filipenses capítulo 1, versículos 12 y 13 vamos a leer. Amén. El apóstol Pablo está escribiendo aquí, y el apóstol Pablo está escribiendo a los hermanos en Corinto. Y él lo primero que señala en el versículo 12 es, dice, quiero que sepáis. Quiero que sepáis. Dile al que está a tu lado, quiero que sepáis. Lo que Pablo va a hacer en este momento es hablar acerca de su experiencia, de su vivencia en el reino de Dios. Él va a mostrarnos a nosotros qué significa para él el evangelio y qué significa ser un creyente. Eso es lo que nos va a mostrar. Y por eso Pablo empieza diciendo a los corintios, yo quiero que ustedes puedan saber. Pablo en este momento está abriendo su corazón. Está abriendo su corazón en el sentido de su ministerio, de lo que realmente él hacía para el Señor y lo que estaba experimentando por haber elegido él escoger el camino de Dios. Él va a explicar. Ahora, ¿por qué Pablo va a explicar esto? Hoy tenemos maneras de cómo podemos saber lo que una persona está haciendo a través del Facebook, las redes sociales y el internet, ¿verdad? Pero en esta época, en la época de Pablo, no había redes sociales, no había teléfonos o celulares, no había manera alguna de que tú puedes saber qué estaba pasando. Pablo era fundador de iglesias. Y cuando Pablo partía de una iglesia, todos perdían información acerca de él. No sabían qué estaba pasando con Pablo. Hasta que él realmente volviera al lugar o mandara una carta señalándoles lo que le estaba pasando. Amén. Entonces aquí Pablo está abriendo su corazón y está diciéndole, queridos corintios, yo quiero que ustedes puedan saber lo que está ocurriendo en mi vida, lo que está pasando en mi corazón. Quiero que sepan ustedes. Así empiezan las palabras aquí del apóstol Pablo en esta carta a los filipenses. Y date cuenta algo. Date cuenta que esta carta, en los 2 primeros capítulos, ya señala el propósito de por qué la está escribiendo. Esta es la razón de por qué está escribiendo Pablo esta carta. Porque él está deseando transmitir a través de esta carta su experiencia en el evangelio. Después en el capítulo 3 uno observa que hay recomendaciones, ¿verdad? Y cosas que Pablo pide a la iglesia como cada carta que él tenía. Pero aquí está realmente lo que Pablo está señalando. Si seguimos leyendo aquí en el verso 12, dice lo siguiente, quiero que sepáis, hermanos, mira, que las cosas que me han sucedido, o sea, ¿qué ha pasado? Pablo está hablando de lo que a él le ha sucedido, lo que a él le ha pasado. ¿Qué es lo que le ha pasado a Pablo? Lo que no sabían los remitentes de esta carta, los filipenses. ¿Qué es lo que le ha pasado a Pablo? Y para que podamos entender, tendríamos que empezar a leer las cartas de Corintios, donde justamente Pablo empieza a hablar acerca de lo que para él significaba el evangelio. ¿Qué dice las cartas de Corintios? Pablo dice que él había sido en muchas oportunidades apresado. En muchas oportunidades ha sido apedreado. Ha sido azotado como Jesucristo. Ha pasado hambre. Ha pasado desnudez. Lo han expulsado de algunos pueblos y le han dicho que ya no podía volver. Hay una descripción de todo lo que aconteció en el ministerio del apóstol Pablo en el libro de Corintios. Lo puedes revisar. Y ahí te das cuenta justamente lo que señala aquí Filipenses cuando dice Pablo, lo que me ha sucedido. Lo que me ha sucedido es todas las cosas que yo he vivido. Y las cosas que yo he vivido por causa del evangelio no son cosas agradables. ¿Tú ves algo agradable en la descripción de Corintios? No. Entonces para Pablo el ministerio de llevar el evangelio era un sacrificio. Era realmente
una confrontación. Y esto es lo que yo quiero que nosotros podamos entender esta mañana. Porque tenemos hoy una cultura cristiana que se ha transformado, una cultura cristiana donde nosotros simplemente usamos a Cristo como una herramienta para ser bendecidos. Y Dios nos bendice, por si acaso, no quiero anular eso, pero usamos a Cristo como una herramienta para ser bendecidos y usamos a Cristo para recibir. Pero Pablo tenía otra filosofía del cristianismo, tenía otra filosofía del evangelio. El evangelio no solamente es recibir. Mira al que está a tu lado, el evangelio no es solamente recibir. Para Pablo el evangelio era dar su vida entera. Era dar todo de él a Dios. Eso era el evangelio para Pablo. Y realmente cuando yo empecé a entender esto que estoy ahorita compartiendo con ustedes, yo empecé a darme cuenta de qué se trata el evangelio en mi vida. No era que tenía que abandonar cosas, sino tenía más bien que empezar a hacer lo que el Señor me empezaba a pedir. Empezar a sacrificarme. Algo que no hacía hasta ese momento, los 2 años de mi vida cristiana, mis 2 primeros años, era que me había estancado y estaba ahí simplemente presente en el culto, estaba sentado recibiendo de parte del Señor. Pero luego me hice una pregunta: Toño, ¿qué estás haciendo por el evangelio? ¿Qué estás haciendo por el evangelio? Ya no necesitas de repente ser transformado como otros, no eres un chico tan malo, digamos, ¿no? Dios te ha traído aquí en ese sentido, pero ahora, ¿qué puedes hacer por el evangelio? ¿Qué estás haciendo? Y Dios me estaba confrontando eso a mí. Y cuando yo empiezo a ver la vida, yo me plasmo mucho en Pablo. Cuando yo empiezo a ver la vida de Pablo, me doy cuenta realmente hasta qué punto Dios nos quiere llevar con el evangelio. Amén. ¿A dónde Dios nos quiere llevar con el evangelio? Por eso Pablo dice: las cosas que me han sucedido, yo quiero contarle las cosas que me han sucedido. Y mira lo que dice acá, verso 12 todavía. Si seguimos leyendo, han redundado más para el bien. Mira, no importa, dice Pablo aquí, lo que me está sucediendo. No importa que haya sido encarcelado, que haya sido azotado, no importa que haya pasado desnudez, no importa que me han exiliado de ciudades, que he pasado hambre, etcétera. ¿Por qué no importa? Y mira lo que dice Pablo, esto es lo sorprendente, dice: han redundado más bien para el progreso ¿de qué? ¿De qué? De mí, ¿no? Es mi progreso, ¿no? No. Del evangelio. Han redundado para el progreso del evangelio. Y mira, de tal manera que mis prisiones, o sea, mi realidad de vivencia, se ha hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. O sea, lo que le estaba pasando a Pablo, y por eso lo cuenta él, estaba provocando que otros puedan seguir su ejemplo. Otros puedan hacer lo mismo por el evangelio. Pablo dice: no importa lo que a mí me pase, me pueden matar, me pueden castigar, puedo sufrir hambre, pero lo más importante para mí es el evangelio, no es mi vida, es el evangelio. Esto es lo que yo comprendí a mis 2 años de ser cristiano, de empezar a olvidarme de mí y empezar a poner mis ojos en el evangelio. El evangelio es lo que importa. Ahora, no estoy diciendo con esto que descuide mi vida, pero hay algo importante, queridos hermanos, algo importante que Dios quiere mostrarte hoy, que no solamente te ocupes de recibir, sino también te ocupes de dar, de hacer para el evangelio, de trabajar, de servir para el evangelio. Eso es lo que Dios quiere de ti. Tal vez no lo vas a hacer las 24 horas, tal vez vas a hacerlo 1 hora o 2, pero que tu preocupación y tu mente esté en el evangelio. Eso era Pablo. Amén. Para mí, decía Pablo, lo más importante es el evangelio, no es mi vida. Y aquí quiero entrar a algo importante. Cuando yo estaba, después de esos 2 años entendiendo esto, empecé a cambiar mi filosofía de vida cristiana. Empecé a dejarme de preocuparme de mis cosas y de mis ambiciones y mis deseos.
y mis búsquedas egoístas, algunas muy egoístas. Y empecé a dar mi vida y decir, Señor, quiero rendirte mi vida. Usa mi vida para lo que tú anheles, tú desees. Y ahí empezó un boom, una bomba en mí, ¿no? Empezó algo nuevo. ¿Por qué? Porque yo empecé a servir al Señor con todo mi ser. Empecé a involucrarme con todas las áreas de la iglesia. Y yo estaba estudiando en ese entonces. Estaba estudiando incluso 2 carreras y después 3, como ustedes ya conocen. Pero ahí estaba trabajando, pero no me detenía eso. Y sabes que algo que a mí realmente me hacía muy satisfecho, me sentía muy satisfecho, era el hecho de que a pesar de que tenía tantas cosas de hacer, mis estudios, mi casa, etcétera, mi trabajo, habían cosas que yo le daba al Señor. Y yo decía, Señor, vale la pena porque yo estoy dándote a ti. Mi sacrificio, mi esfuerzo, mis desvelos. ¿Cuántas veces aquí los que son antiguos saben, verdad? ¿Cuántas veces nos hemos cansado juntos con los cultos de jóvenes que hacíamos? Salía sudando, con la boca ronca, cansado porque incluso danzaba para los jóvenes. Hice tantas cosas para el Señor y no me arrepiento. ¿Por qué? Porque empecé a entender, Señor, glorifícate en mi vida, usa mi vida. ¿Cuál es tu filosofía de cristianismo? ¿Cuál es la tuya? ¿Estás simplemente buscando a Dios porque quieres recibir, porque quieres algo de Dios? Y no es que Dios no te lo dé, Dios te lo va a dar. Por si acaso, Dios bendice, amén. ¿Qué estás haciendo por el reino de Dios? ¿Qué estás haciendo por el evangelio? Esta es la pregunta de fondo. Esa es la pregunta que yo me hice y que cambió mi realidad, mi vida, mi mundo. No quiero ahora con esto persuadirte a que te conviertas monja o monje, ¿no? Porque ellos realmente viven para Dios, o sea, entregan toda su vida. Por eso ellos se casan, ¿verdad? Y dicen, esa es la terminología que utilizan, con la iglesia. Y abandonan todo, abandonan matrimonio, abandonan familia, abandonan trabajo y realmente viven para la iglesia toda su vida. Yo sé que tú no vas a hacer eso porque tienes estudios, tienes trabajo, tienes obligaciones en casa. Pero la pregunta aquí es, ¿qué estás haciendo por el evangelio? ¿Estás realmente sirviendo a Dios o te estás sirviendo de Dios para ti? ¿Qué has hecho en todo este tiempo para el Señor? Pablo podía decir tranquilamente, yo he dado todo de mí. Y mira lo que dice Filipenses, el versículo 21 del capítulo 1. Porque para mí el vivir es, ¿qué cosa? Es Cristo. Y el morir es ganancia. Hasta este punto llegó Pablo. Hasta ese punto llegó donde él decía, yo estoy listo para morir. Estoy listo para entregar mi vida por Cristo. Porque para mí Cristo es mi vida, es mi todo. A Él yo le tengo que honrar, a Él le tengo que servir. Y si un día yo muero, amén, dice Pablo, yo entrego mi vida. Porque eso para mí hasta es ganancia, dice. Y me asombra la forma de vivencia y filosofía que tenía este hombre, este apóstol del Señor, ¿no? Me asombra que él llega hasta tal punto de incluso tratar de desprenderse, como dijo Cristo, ¿verdad? El que quiere seguirme a mí, que muera a sí mismo, que tome su cruz y me siga. O sea, llega a un punto de abandonarse incluso a sí mismo. Y no es este el evangelio que hemos escuchado nosotros, los que somos aquí antiguos, por si acaso. No es el evangelio que realmente dice la palabra, que enseña la palabra, que lo que realmente busca el Señor de nosotros es que podamos morir a nosotros mismos, abandonarnos a nosotros. ¿Para qué? Para servir al Señor, entregando todo nuestro ser a Él, nuestras manos, nuestros pies, todo lo que tú quieres, Señor, yo lo voy a hacer ahora. Amén. ¿No es esa la filosofía? Claro, hoy hay otra filosofía. Y es la filosofía donde simplemente ya no estamos entregándonos al Señor, sino más bien estamos como que queriendo al Señor para que seamos bendecidos. Pero para Pablo era abandonar todo. Amén.
En el versículo 29, avanzamos aquí, estamos saltando algunos versículos porque tú lo puedes leer en tu casa, toda esta carta, ¿no? Pero hay cosas importantes aquí. El versículo 29 al 30 dice lo siguiente: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Dile al que está a tu lado, no te contentes con creer. Y observa lo que está diciendo aquí. El Señor no solamente quiere que creas, no solamente quiere que creas. Si tú has creído, perfecto, está bien. Creo que esto es lo más importante porque ahí justamente estamos apoderando y estamos abrazando la salvación, pero no es lo único. Pablo dice en el verso 29, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también, lo segundo que quiere Dios para nosotros, sino que también, ¿qué cosa? Padezcáis por Él, que sufras por Él. Esa palabra padezcáis es algo que obviamente estaba experimentando Pablo, estaba experimentándolo él, pero padezcáis para nosotros es justamente lo que el Evangelio provoca en nosotros como un sacrificio. Eso es padecer. Padecer. Así que el Evangelio realmente implica parte de nuestra vida, nos quita nuestra vida. Es más, toda nuestra vida. ¿Cuánto le darías a Dios de tu vida? Cuando leemos, por ejemplo, Mateo en los mandamientos más importantes del Señor, ¿no ve? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Qué importante es entender a la luz de esto que lo que Dios te está pidiendo, ¿qué es? ¿Qué es? Todo. Todo, toda tu vida. Y de esto se trata justamente el señorío de Jesucristo. De esto se trata, que Jesús es el Señor. Hoy estamos en una sociedad donde tanto luchamos por la libertad, ¿no? De expresión y la libertad de elección, y que lo importante es lo que yo pienso y mis decisiones son mis decisiones, yo tomo mis decisiones, etcétera. Y hacemos tanto énfasis en el humanismo, que el hombre es el que decide y el que hace todas las cosas. Cuando el Evangelio real es antihumanista, ¿sabías? Los satánicos saben mejor que nosotros eso. Pero es antihumanista. ¿Por qué es antihumanista? Porque si tú te das cuenta, el Evangelio no se concentra tanto en el bienestar del humano. No es el humano lo más importante, por si acaso. Y me gustaría que tú lo estudies en la Biblia. No es lo más importante. ¿Quién es el más importante en el Evangelio? ¿Quién es la parte central del Evangelio? ¿Lo has visto? ¿Lo has estudiado en la palabra? No eres tú el centro del Evangelio. El centro del Evangelio es Jesucristo. Él es el centro del Evangelio. Es más, te voy a decir algo que tal vez te va a asustar esta mañana, y que tal vez aquí algunos ya lo saben, pero otros no. El que Cristo haya muerto, en parte, ni siquiera es por ti. Ahora algunos van a decir, ucha, ¿qué estamos escuchando? Ni siquiera es por ti. ¿Sabes por qué realmente Cristo murió y resucitó? Dice Pablo. ¿Sabes qué dice Pablo? Para ser Señor de los que viven y de los que mueren. Es el propósito de la muerte de Cristo, aunque hay una consecuencia, una implicación y resalta a nosotros, pero el propósito de la muerte de Cristo es para que Él sea el Señor en toda la creación, de los que viven y de los que mueren. Entonces, cuando tú entiendes eso, de que Él ha muerto no tanto por ti, sino porque Él es el Señor, te das cuenta lo que debes hacer cuando tú te entregas después de haber nacido de nuevo. ¿Qué debes hacer? Mirar a Cristo como tu Señor, como tu amo, como el que reina sobre tu vida. Esto es lo que es el Evangelio real.
Y Pablo lo ha entendido de esa manera. Por eso Pablo dice que no solamente debemos creer, sino también debemos padecer por Él. ¿Por qué padecer? Porque obviamente si Él es mi Señor y yo voy a seguirle a Él, entonces todo lo que voy a hacer va a implicar un sacrificio. Verso 30 dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. En otras palabras, Pablo dice, yo estoy sufriendo así como Jesús ha sufrido. Porque Jesús ha sufrido, ¿verdad? Para salvarnos. De la misma manera yo estoy sufriendo y de la misma manera van a sufrir quienes son seguidores de Cristo. El sufrimiento que aquí el contexto habla de Filipenses es un sufrimiento obviamente externo, es una persecución por causa de la fe. No hemos llegado a estos tiempos. Pero para mí, queridos, el Evangelio tiene que ver justamente con el hecho del sacrificio que nosotros hacemos. Todos los días hacemos sacrificios por el Señor. Cuando estamos adorando, hoy, esta mañana, estás tú aquí en este lugar, tú estás sacrificando tu tiempo. Tú podías estar jugando un partido de fútbol, podías estar en un almuerzo familiar, podías estar, no sé, en un paseo con tus amigos, pero estás aquí y estás dándole al Señor tal vez 2 horas de tu vida, ¿me entiendes? ¿Y por qué? ¿Porque buscas algo a cambio? ¿Porque simplemente quieres beneficiarte? ¿O porque has entendido que Él es el Señor de mi vida? ¿Cuántas cosas, queridos, yo hice sin motivación? Humanamente, y yo quiero ser sincero como pastor, humanamente muchas veces no hay motivación. Uno se cansa físicamente, pero que he entendido y que he aprendido que yo no me debo mover por motivaciones, sino por obediencia al Señor. A los jóvenes les mandé un video, ¿verdad? El famoso cristianismo emocional. Está tan popular hoy en día. Si tú no sientes, no lo hagas. Si tú lo sientes, hazlo. Y hay cosas que no vamos a sentir. Hay cosas que tú no vas a sentir. De repente un día te levantas y dices, ay, hoy no me da ganas de ir a la iglesia porque estoy cansado, no sé, por cualquier motivo. Ay, no quisiera ir a la iglesia. Este es tu sentir. Pero ¿sabías que Dios te ha dado poder sobre tu cuerpo? ¿Sabías que Dios te ha dado señorío? Y tú puedes decir, no, yo debo ir. No es porque esté cansado que no voy a ir, yo debo ir. ¿Por qué? Porque Él es mi Señor. Me admira cuántas veces Pablo seguramente ha hecho las cosas esforzándose a sí mismo, levantándose a sí mismo, empujándose a sí mismo. Pablo, tienes que moverte, tienes que hacer esto por el Evangelio. Y hemos cambiado el cristianismo. Esto es lo que justamente Pablo dice aquí. Y si no me creen, miren, vamos al capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Que la misma palabra nos pueda convencer, amén. Mira lo que dice aquí el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hayan ustedes lo mismo que hubo en Cristo Jesús, dice Pablo. ¿Qué es lo que hubo en Cristo Jesús? Que Pablo quiere también que nosotros podamos experimentar. El versículo 6 dice, en el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino, verso 7, ¿qué hizo? Dice, se despojó a sí mismo. Wow. Se quitó a sí mismo ese privilegio, esa divinidad que él tenía. Decidió dejarlo. No es que dejó de ser Dios, sino que él dejó de usarlo, dejó de tomarlo en cuenta. Y mira lo que dice luego el verso 8. Verso 7, perdón. Tomando forma de ¿qué? De siervo. ¿Qué es siervo? En el griego, ¿sabes qué dice ahí? Dulos. Dulos es esclavo. Dulos es esclavo y dice tomó forma de esclavo.
Tomó forma de esclavo. Y mira lo que dice verso siguiente. Dice, hecho semejante a los hombres, verso 8, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿qué vemos acá en el testimonio del apóstol Pablo? Y lo que realmente Pablo quiere que nosotros podamos sentir, porque Cristo ha vivido esto. ¿Qué es lo que se observa aquí? Lo que está diciendo Pablo es que Cristo ha dejado de lado su divinidad y ha tomado una posición. Siendo Dios, se ha hecho esclavo, obediente hasta la muerte. Él no ha venido a buscar su libre expresión o su libre voluntad. Y si observas, todo tiempo Él dice, yo estoy haciendo lo que el Padre dice que yo haga. Yo estoy hablando lo que el Padre habla. O sea, Él estaba en una sincronía absoluta con el Padre. Hacía la voluntad del Padre. Y el único momento donde yo veo esa disputa entre dos cosas diferentes era en la oración de Getsemaní, ¿verdad? Donde Jesús dice, esto es lo que yo quiero. Que pase esta copa de mí. Pero mira luego que dice Él. Pero que no se haga lo que yo siento, lo que yo quiero, sino tu voluntad. ¿No es eso acaso un esclavo? Si tú estudias la esclavitud en la Biblia, ¿dónde has visto que un esclavo se sobreponga a su amo o mande a su amo? No, el esclavo obedecía a su amo, escuchaba y obedecía a su amo. Amén. Entonces, esto es el ejemplo que Pablo dice, tengamos ese mismo sentir, hagámonos también nosotros esclavos del Señor. Vamos a rendirnos delante de Él y vamos a reconocerlo. Tú eres el Señor de mi vida, tú eres mi amo. Dime, ¿qué quieres, Señor? Si todos ustedes preguntaran eso cada día, yo sé que su vida se transformaría. Muchas cosas no lo harían, pero todavía sigue nuestra autonomía y independencia ahí, ¿no ve? Todavía sigue ahí vigente. Sigues haciendo lo que tu mente quiere, sigues haciendo lo que tu corazón te dice. Y por si acaso tu mente está manchada con el pecado, tu corazón es peligroso. Pero si todo el tiempo tú te levantaras y dijeras, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué anhelas, Señor? Si cuando tú estás de repente caminando hacia el pecado, tú simplemente dijeras, Señor, esto es correcto, tu vida se transformaría. Amén. Esta es la filosofía de vida que quiere el Señor en nosotros como cristianos. Y verso 9 dice la identidad de lo que estamos hablando esta mañana. ¿Por qué Pablo llegó a ese extremo de sacrificio, de abandono? Verso 9 dice, por lo cual Dios también, ¿qué hizo con Pablo? ¿Qué hizo con Cristo, el Padre? Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. Verso 10 dice, para que en el nombre de Jesús, escucha muy bien, se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, es decir, los muertos, todos doblen sus rodillas y toda lengua confiese. ¿Qué cosa van a confesar? ¿Qué van a confesar? Que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta es la identidad que yo te animo que tú puedas descubrir en la Biblia. El señorío de Jesucristo. Desde todo el Evangelio se observa eso. Cristo es el Señor y quiere ser el Señor. En algún momento incluso Jesús dijo a sus discípulos, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? O sea, Él realmente vino para ser el Señor de toda la creación, de los vivos y de los muertos. Nosotros estamos en el poder de Él, en su mano. Dependemos de Él, aunque no lo creas. Dependemos de Él. Pero llegará un momento, como dice acá, que toda rodilla se va a doblar y va a reconocer su autoridad. Y va a reconocer que Él es el Señor. Pero algo más importante en el versículo 11 dice que todos ellos van a confesar
Él es el Señor. Esta es la confesión, la segunda confesión más importante. En Romanos, Pablo dice que debemos confesar para salvación, ¿no ve? Pero observa que muchos no lo leen muy bien esta cita, o no lo observan bien, no se percatan de lo que está diciendo. ¿Qué dice Pablo? Que si confesares con tu boca que y creyeres en tu corazón que Jesús es. ¿Ah? Completa la frase. Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es Él. ¿Ah? ¿Sabes por qué tenemos un problema? Porque hemos cambiado la palabra. Hemos cambiado. Cuando tú, no sé si tú has tenido esa experiencia o has escuchado, pero hay muchas iglesias que cambian una palabra ahí o no la toman en cuenta en su contexto y en su significado real. Muchas iglesias dicen, tienes que confesar a Jesús como tu único y suficiente Salvador. ¿Has escuchado eso? Sí. Y cuando tú les preguntas de dónde sacan esto en la palabra, te van a decir, Romanos dice ahí que tienes que confesar. Lee muy bien lo que dice Romanos. Lee muy bien lo que dice Romanos. ¿Sabes cuál es la confesión más importante de lo que Pablo está diciendo en Romanos? Que si confesares con tu boca y crees en tu corazón, o sea, estás convencido en tu corazón de que Jesús es el Señor, entonces serás salvo. Wow. ¿Cuál es la consecuencia y cuál es la causa y el efecto? ¿Es primero ser salvador o es primero confesar a Jesús como tu Señor? Y cuando confiesas a Jesús como tu Señor, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Viene la salvación de Dios. Pero hemos cambiado las cosas, ahora es al revés. Ahora los pastores y las iglesias modernas, emergentes, dicen, no, tienes que aceptar a Jesús como tu suficiente Salvador. Y el otro dice, sí, acepto. Ahora ya eres salvo. Cuando la confesión era que Jesús es el Señor. Esta es la confesión. Pero para esa época y en el contexto de esa época, decir eso era realmente un reto. ¿Por qué era un reto? Porque si tú decías eso, estabas desconociendo el que era Señor, porque había un solo Señor en esa época, el César. Él era el Señor y el amo. Y decir que ahora Jesucristo es el Señor, hasta incluso en Hechos vemos esto, ¿no ve? Porque dice el testimonio de Lucas, la escritura dice que habían algunos ahí trastornando las cosas, que decían que hay otro rey, porque habían reconocido a Jesucristo como su Señor. Y cuando el César hacía algo, ellos no obedecían. ¿Por qué? Porque Jesucristo era el Señor de sus vidas. ¿Te preocupa lo que está pasando hoy en día? Todo lo que está ocurriendo en la sociedad y en la política. Las normas que se están promulgando por los gobiernos ahora internacionales, por el aborto, la eutanasia y la ideología de género y todas estas cosas. No sé si te preocupa o no. Pero ¿sabes qué? A mí no me preocupa. Algunos dicen, deberíamos salir como iglesia a bloquear o a hacer cosas. ¿Sabes por qué no me preocupa? Porque a mí no me manda el gobierno. Pero pastor, nos van a cerrar la iglesia soy yo. Pero te van a matar, amén. Porque la muerte es ganancia. Pero yo voy a seguir a mi Señor y lo que me dice mi Señor. Yo no me voy a inclinar ante un gobierno, sea masista o sea derechista o izquierdista, no sé, algunos aquí son todavía, no sé de qué partido. Yo no me voy a inclinar a ninguno. ¿Me entiendes? Jesucristo es el Señor, trasciende de todo, querido. Cuando tú conviertas a Jesús como tu Señor, todo lo demás empieza a menguar, hasta tú mismo empiezas a menguar. Y este es el sentido real de lo que dice el versículo 11, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ahora yo quiero que pongas atención cómo está comportándose la iglesia hoy en día.
Y te voy a dar simplemente un ejemplo, nada más. Mira, vamos a ver una parte en la palabra donde yo veo realmente señorío en una persona. Hay muchos por si acaso, pero voy a mencionar solamente uno. Si podemos ir por favor al libro de Mateo, en el capítulo 8, versículo 2. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, ¿qué le dice? Señor, observa cómo se está dirigiendo esta persona a Jesucristo. Señor, el Kyrios, el amo, el que tiene toda la autoridad y la soberanía. Señor, y mira lo siguiente que dice. ¿Qué dice? Si quieres. ¿No es eso señorío? ¿No es eso señorío? O sea, si tú quieres, puedes limpiarme. O sea, aquí vemos, no depende de mí, no es lo que yo quiero, es lo que tú quieres, Señor. Y si tú quieres sanar, puedes hacerlo, porque tú decides, porque tú eres el Señor, porque tú eres el amo. ¿No es eso acaso señorío? ¿Y cuántas veces ahora en las iglesias vemos demandas, ¿no? Tú tienes que demandar del Señor las bendiciones. Demándalo, ¿no ve? ¿Cuántas veces vemos? ¿Eso es señorío? ¿Sabes qué es para mí eso? Eso es ponerse encima de Dios. Estamos más bien sometiendo a Dios. Por eso yo no estoy de acuerdo cuando dicen que debemos acepta a Jesús como tu Salvador. Oye, ¿aceptar? ¿Esa palabra es correcta? ¿Nosotros aceptamos a Él? ¿O Él nos acepta a nosotros porque Él es el Señor? Búscalo en la Biblia. Búscalo en la Biblia. ¿Sabes qué dice Pedro? En Él somos aceptos. Él es el que nos acepta. Y nosotros debemos rogar y clamar, acéptame, Señor. Acéptame en tu reino. Señorío. Pero si seguimos leyendo, mira lo siguiente que luego aparece aquí en el relato de Jesucristo. En el verso 3 dice, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero. Jesús dice, sí quiero. Y lo limpió y al instante la lepra desapareció. El verso 4 dice otro acontecimiento. Dice, entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrale al sacerdote y presenta la ofrenda que te ordenó Moisés para testimonio de ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, uno que tiene autoridad, ¿verdad? Rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Voy a ir, le dice Jesús. Y mira lo que responde el verso 8 de este centurión. Respondió el centurión y dijo, Señor, otra vez, Kyrios, el amo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Quién le está diciendo eso a Jesús? Un militar, uno que tiene autoridad, uno que era un servidor romano. ¿Y los judíos dónde estaban? ¿Encima de los romanos o por debajo? Pero un hombre que entendió y vio a Jesús como su Señor. Y le dijo, no es digno que tú entres a mi casa. Pero mira lo siguiente que va a ocurrir. Después dice ahí, en el versículo 8, solamente di la palabra y mi criado sanará. Verso 9 dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y le digo a este, ve, ¿y qué hace? Y va. Y al otro le digo, ven, ¿y qué hace? Y viene. Y le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Y mira lo que dice luego Jesús. Wow, dice Jesús al oír, dice, se maravilló y dijo enseguida, de cierto os digo que no he hallado en Israel tanta fe. ¿Sabes a qué le llama fe aquí Jesús? Al reconocimiento de quién era Él, el Señor. Y cuando tú realmente dices, dime tú, Señor, ¿qué hay que hacer aquí o allá? ¿Dónde tengo que hacer? Tú dime, y lo haces. Esto es fe. Eso es fe. Vivir para el Señor. Amén.
Y ahí dice justamente: Jesús no ha hallado en todo Israel a un hombre que haya entendido tan bien el Evangelio. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, dice verso 11, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. El problema no es la sanidad. Dios quiere sanarnos, Dios quiere prosperarnos, Dios quiere bendecirnos. Esto no es el problema. El problema es que nosotros hemos cambiado nuestra manera de ver a Cristo. Y lo que tenemos que hacer es ajustarlo. Amén. Y empezar a mirar a Jesucristo no solo como nuestro Salvador, sino como nuestro Señor. Él ordena mi vida. ¿Cómo puedes tú practicar el señorío de Jesús? Mira, te voy a dar una receta sencilla. Algo sencillo, cómo tú puedes vivir el señorío de Cristo. Ofrece tu vida al Señor a través de la obra de la iglesia. Dale tu vida, dile: aquí está mi vida, Señor, úsala. Eso ha sido lo que yo hice 2 años después de haberme convertido. Ya empecé a dejarme de preocupar de mis cosas, empecé a reducir, y realmente yo estoy muy contento y agradecido con el Señor, porque cuando yo era joven, aunque parezca que sigo, pero no soy, pero cuando yo era joven, algunos me dicen: pastor, pero no diga eso, no es viejo. Yo di todo de mí por el Señor y lo sigo haciendo. Lo sigo haciendo. Para mí no es problema cantar y predicar. A veces canto a las 8 de la mañana, me quedo todo el día hasta las 12, y a las 12 recién llego a casa. Y tú dirás: ¿por qué lo haces? Seguramente te pagan bien. No, no es por el dinero. Mi agenda es tan llena en la semana. Visito a todos los hermanos y no lo hago con mal gusto, lo hago con buen gusto porque me agrada. Pero una de las cosas que yo sé y donde yo realmente descanso es que lo estoy haciendo por el Señor, porque Él me pide que lo haga. Para mí esto es lo más importante, ni siquiera lo más importante la gente. Cuando yo vengo a dar discipulado aquí, no es importante la cantidad de personas que vienen al estudio bíblico. Es que estoy obedeciendo al Señor porque Él me ha dicho que lo tengo que hacer y le estoy obedeciendo. Y eso es lo que yo quiero que tú experimentes. Amén. Que tú puedes ofrecerle. ¿Y sabes qué va a pasar? Te voy a decir lo que ha pasado. No vas a tener tiempo para pecar. Porque cuando tú piensas y inviertes tu vida en el Señor, la verdad es que no queda tiempo para pecar. No va a tener tiempo. Algunos dicen: no, pastor, ¿cómo puedo dejar de mi pecado? Ya, serví al Señor. Saca tu guitarra y anda a cantar una plaza, anda a predicar a la gente que está ahí. Busca amigos que comparten tu visión, haz algo para el Señor. ¿Y sabes qué va a ocurrir? No vas a tener tiempo para pecar. Pero no haces nada por el reino y por lo tanto te queda tiempo para ser tentado. Ponte de pie, amén. Yo quiero esta mañana orar por eso. Y quiero orar por ti para que cambies tu filosofía en tu mente. Para que tú empieces a entender el Evangelio y empieces a entender de que se trata de Cristo. Y se trata de rendirte ante Cristo. Se trata de que tú realmente puedes entregar tu vida entera, tus sueños, tus planes, tu sentir. Y al final, realmente el Señor te va a recompensar. Es momento de que nosotros podamos extender el reino. Amén. El reino de Dios. Y yo veo aquí varios que ya tienen el potencial de hacerlo. Han estado años aquí recibiendo.
Otros tal vez están empezando y yo les entiendo que tienen que conocer al Señor, está bien. Pero hay otros aquí que no, ya han recibido, ya han sido entrenados, han sido capacitados. ¿Qué tienes que hacer ahora? Empezar a dar. Empezar a dar. Amén. A mí me gustaría, y es uno de mis sueños, ¿no? Ayer hemos cerrado el curso de los matrimonios con 21 parejas. Pero a mí me gustaría hacer ese curso, por ejemplo, en 3 paralelos. ¿Quién lo va a hacer? ¿Solo el pastor? No, tú también puedes hacerlo. Tú puedes levantarte y bendecir. Y te hago una pregunta, a ver, observa el mundo. ¿Hay matrimonios que necesitan hoy en día ayuda? Hay muchos matrimonios que están peleando, están sufriendo crisis. ¿Por qué no te levantas? Si eres joven, aquí los que son jóvenes, ¿no ves a cómo está la juventud ahora? ¿Por qué no te levantas? Cuando tú obedeces al Señor, Dios te bendice. Yo he empezado con temor y miedo. Y a veces hago las cosas, sigue con temor y miedo. Hoy nos ha tocado hacer vía virtual. Nunca habíamos hecho esto vía virtual. Este taller que hemos hecho de los matrimonios. Y claro, me han escrito mis amigos, oye, no sabía que tú eres pastor. No, porque se han enterado, porque ahora ya estoy en la nube. Antes estaba anónimo. Ahora me han puesto en la nube, ¿no? Y se han enterado. Yo quiero saber más de este curso. ¿Tú haces cursos? No sabía. Pero ¿estamos preparados para la gente que puede venir y que necesita? Levántate, amén. Levántate, obedece al Señor, bendice. No solamente recibas, entrégale tu vida y dile: Señor, yo quiero darte mi vida. No sé, tal vez soy tímido, tal vez soy incapaz, pero quiero darte mi vida. Y el Señor se va a engrandecer en ti, porque se trata de Él. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias, Señor. Gracias te doy por esa palabra que hoy hemos recibido. Y te pido, Señor, que realmente esta palabra pueda cambiar nuestra mente. Que nuestra preocupación, así como el apóstol Pablo, pueda ser el mismo, pueda ser tú, Señor. Sea servirte a ti, sea entregar nuestra vida totalmente, Señor, a ti. Reconocer tu autoridad. Que todos los días podamos despertar preguntando: ¿qué quieres, Señor? ¿Qué anhelas tú? No preguntarle al internet, no preguntarle a la sociedad, no preguntarle a las ideologías, al gobierno, sino preguntarte a ti: ¿qué quieres, Señor, de mí? Enséñame a vivir, enséñame a ser obediente, Señor, a lo que tú quieres. Que esta sea nuestra filosofía, Dios. Oro para que los jóvenes despierten y para que aquí los matrimonios despierten y sean usados por ti, Señor. Para que se den cuenta, Señor, que pueden ser bendición para otros y no solamente ser bendecidos. Que podemos extender el reino de Dios y hasta conquistar esta ciudad si solamente entendemos tu señorío. Ayúdanos, Señor, a entenderlo así y mirarte de esa manera. A reconocerte. Tú eres el Señor. Tú eres el Señor de nuestra vida. Gracias, amado Dios.